¿Sí me explico? Porque vamos a ser tajantes. Lo que no amas, odias. Así de sencillo. Pero debemos de entender lo que nos advierte en la palabra de Dios, que dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, que no somos nosotros los que odiamos, sino que es algo dentro de nosotros que nos hace odiar o algo dentro de nosotros que nos hace amar. Y es muy fácil discernir qué es ese algo que está dentro de nosotros. Es muy sencillo entenderlo. Si estás odiando, no es Dios, obvio, porque la característica principal de Dios es el amor. Pero si estás odiando, si estás desobedeciendo, si estás rechazando, pues obviamente que no es Dios, es el mismo diablo. Hay un espíritu inmundo, maligno, que nos impulsa a odiar, a rechazar, a desobedecer y hasta decir malas palabras, palabras incorrectas contra toda aquella persona que nos esté escuchando, varón. Es muy fácil entonces nosotros discernir qué es, cómo andamos, quién está dentro de nosotros. La palabra de Dios por eso advierte que de lo mucho que hay en tu corazón, habla la boca. ¿Qué habla tu boca? Ahí te das cuenta qué es lo que tú necesitas, varón. Hoy en día, pues el mundo celebra lo que le llaman la Semana Santa. Para mí, la Semana Santa no es nada más un día de jueves a domingo, no. Todos los días tú debes de vivir en esa santidad con nuestro Señor Jesucristo. No nada más recordar que un día Jesucristo fue a la cruz y pagó ahí por nosotros, no. No es para recordarse nada más 2, 3, 4, 5 días al año, no. El recordar que Jesucristo fue a la cruz por cada uno de nosotros es para recordarlo siempre, siempre. Por eso yo estoy en desacuerdo con que las personas sean totalmente religiosas y que ahora es Semana Santa. Y ahorita todo el mundo trae a Jesucristo en la boca. Y luego de rato pasa la Semana Santa. No, pues ya es el 12 de diciembre, vamos a ir a cantarle las mañanitas a la Virgencita y cosas así. ¿Te das cuenta cómo el ser humano es como la hoja que arrastra el viento? De donde viene el viento es a donde lleva la hoja. Y luego de repente ya no es 12 de diciembre, ahora es 24 de diciembre, todo el ambiente navideño. ¿Quién se acuerda de la Navidad pasada? O sea, ya ahorita nadie está de que feliz Navidad ni nada de eso, ya nadie, o sea, es como hoja que lo arrastra el viento a donde el viento quiere, varón. Tú no puedes convertirte en esa hoja que te lleva el viento. Tu amor por Jesucristo tiene que ser cada vez que respires, es más, con eso te digo todo. Respiras para tener vida. Respiras porque es la misericordia de Dios que te está dando esa bendición que tú puedas respirar. Palpita tu corazón. ¿Por qué palpita tu corazón si nada lo mueve? No está conectado a una electricidad, no está conectado a baterías, combustible. ¿Qué lo hace mover? Que la glucosa, sí, por eso. Pero Jesús, el amor y la misericordia de Dios, que hizo de nuestro cuerpo una maquinaria perfecta, varón, para que nosotros podamos disfrutar de una vida que Él nos quiso dar. Por lo tanto, esa vida, varón, tenemos que vivirla en gratitud al dueño de este cuerpo, que está hecho este cuerpo de una manera perfecta, varón. Porque precisamente este cuerpo está hecho de una manera perfecta, por alguien perfecto. Por eso el mismo Satanás, el enemigo del autor de este cuerpo, te dice: no, pues a los pulmones no le pongas oxígeno, ponle sustancias, o ponle tabaco, o ponle drogas, o ponle lo que sea. O sea, te lo quiere pervertir, te lo quiere contaminar, te lo quiere dañar, ¿verdad? El alcohol, que es
para efecto 100% esterilizante. O sea, sanitizante, esterilizante, para esterilizar cosas. El alcohol es para esterilizar cosas. El diablo dice, no, bébetelo. La relación de pareja, hombre y mujer, que Dios dice, de tal manera, te he amado yo tanto que te doy a mi Hijo Jesucristo a los dos, para que los dos juntos, ya no son dos, ahora son una sola carne, los dos. El diablo dice, no, no, espérate un momento. Hombre con hombre y mujer con mujer también. O sea, Satanás siempre va a querer distorsionar todo lo que Dios ha creado, varón. Tú tienes que tener mucho cuidado que tenemos un enemigo espiritual. Así que, varón, es importante que lo entendamos. Ahora, si nos metemos de lleno, bueno, ¿qué sucedió en esa Semana Santa? ¿Por qué los días de Semana Santa nunca son en la misma fecha? ¿Se han dado cuenta? Nunca coinciden los días de Semana Santa. Son días diferentes. Porque se rige a través de la aparición de la luna. Si un fin de semana aparece la luna llena, un jueves y viernes antes a la aparición de la luna, de la luna nueva en ese periodo del año, ese es el jueves santo y ese es el viernes santo. Desde ahí empieza lo que es la Semana Santa. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó en ese jueves santo? Jesucristo había ya iniciado su ministerio de predicar la palabra de Dios, de dar las buenas nuevas a los afligidos, a los quebrantados, pero a dar su palabra, sus milagros. Pero la gente como que nada más le gustaba recoger lo bueno, pero no aceptar a Jesucristo. Aceptaba los beneficios de Jesucristo, pero no querían tener un compromiso con Jesucristo. Entonces Jesucristo lo que pasó por muchas tribulaciones. Díganme si no es cierto, desde bebé, nació en un pesebre, en Belén. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el mismo Herodes quiso matarlo. Mandó matar a todos los niños que había en Belén porque quería asegurarse de que Jesucristo, ese niño que había nacido rey, fuera muerto. Y así Jesucristo siempre tuvo rechazo tras rechazo. Por eso el libro de Isaías 53:3 dice que despreciado y desechado. Esa es la característica de Jesucristo. Pero lo increíble es, varón, que hasta el día de hoy, Jesucristo sigue siendo rechazado y despreciado también. ¿Por qué? Porque muchas personas ahorita que se jactan de ser la religión oficial, la tradicional, la religión actual, que dice que es mayoría, tiene muchas opciones donde las personas ponen su fe. En la Virgen María, en el Santo X o Y de tu devoción, o en Jesucristo. Está Jesucristo, pero está entre uno más del montón. Está como, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo a ti. Si tú tuvieras una novia, ¿te gustaría que se ande abrazando con el vecino y con todo, y se ande acostando con todo el mundo? No te va a gustar. Ni si fuera tu novio, si fuera tu esposa. Lo mismo sucede espiritualmente, varón. Si hay una fidelidad sentimentalmente entre tú y tu novia, tu esposa, igualmente debe de haber una fidelidad espiritual entre tú y Jesucristo, varón. Pero el diablo siempre se encarga de corromper todo lo que es de Dios y trata de ponerle que tú te pongas tu fe y tu adoración en vírgenes o en santos o en alguien más y no en Jesucristo. Satanás tiene dos objetivos, varón. Número uno, que tú no tengas a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida. Y número dos, que tú no conozcas esta palabra de Dios. Y número tres, que si la conoces, se te olvida.
Pero de que no tengas el hábito de leer la palabra de Dios, Satanás se va a encargar de que no tengas ese hábito. Y si conoces la palabra de Dios, que no sepas cómo resolver un conflicto cuando se presente dicho conflicto. Pero mira, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo número 15. Marcos 15. Versículo. Ahí va, permítame un segundo. Vamos a ver. Aquí hay un poquito más de luz. Ahí va. Marcos 15. Sí. Capítulo 15. No, capítulo, ahí te va. Capítulo 16. Vamos a darle el capítulo 16. Versículo número 1. Dice, cuando pasó el día de reposo, acuérdate, ahí te va. Porque aquí empieza de cuando Jesucristo ya fue crucificado. Entonces, el jueves en la noche de Pascua, el jueves, Jesucristo reúne a sus discípulos para tener la Pascua con ellos. Y ahí en esa Pascua él empieza a decir, mira, voy a ser crucificado, voy a ser muerto, pero voy a resucitar el tercer día. Los discípulos no lo entendieron. Pero después Jesucristo dice, uno de ustedes me va a traicionar. Es cuando ahí dijeron, espérame, alguien te va a traicionar. ¿Quién te va a traicionar? Aquel que moje el pan y se lo dé en su boca. Fíjate bien, Jesucristo sabiendo bien que iba a ser traicionado por Judas Iscariote. La pregunta es, tú varón, si sabes que alguien te va a hacer daño, ¿serías capaz de darle pan mojado en la boca del que te va a traicionar? Tú sabes que te va a traicionar. Pero Jesucristo dice, aquí está el pan mojado, aquí yo le dé el pan mojado en la boca. Ese es el que me va a traicionar. Lo remoja y se lo da a Judas Iscariote. Lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Se levanta Judas y se sale. Pero los demás discípulos se quedaban asombrados de que, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay algo que no sabemos? Porque ya Judas había hecho trato con los fariseos a cambio de unas monedas de plata traicionar a Jesucristo y entregarlo. Y se fue por los soldados Judas. Y después, terminada la cena, necesitamos que estemos orando. Vamos al monte de los olivos y ahí vamos a estar orando. Jesucristo se puso a orar, pero les dice a sus discípulos, hey, no pueden velar conmigo de perdido una hora, porque los discípulos estaban cargados de sueño. Ese jueves en la noche. Y cuando Jesucristo estaba orando, dice que hasta gotas de sudor le salían de sangre del momento tan tenso y afligido que estaba pasando. En esa oración Jesucristo le dice a su Padre, Padre, si es posible, ojo cuando oras a Dios, ¿cómo debes de hacerlo? Si es posible, Padre, haz que pase de mí esta copa, este trago amargo, pero que no se haga, ojo, que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Pero fíjate cómo dijo, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Siempre Jesucristo iba a necesitar de un Judas que lo traicionara, porque es necesario que hubiera un Judas que lo traicionara, porque si no, ¿quién lo iba a traicionar? Nadie lo iba a traicionar. Nosotros necesitamos también de un Judas que nos traicione, varón,
porque los Judas son necesarios en nuestra vida para elevarnos a nivel, crecer espiritualmente, Sí, así es. madurar y crecer espiritualmente. Son importantes los Judas, varón. Quizá tú te has topado con un Judas en tu vida y te ha dolido lo que te hizo, pero Jesucristo nos demostró la manera en que nosotros debemos de actuar ante alguien que nos traiciona. Jesucristo nos dio un ejemplo de amor y de perdón. Hasta le dio el pan mojado en la boca. ¿Quién se atreve a darle un pan mojado en la boca a su enemigo? Nadie lo haría. Pero el día que tú lo hagas, varón, va a ser la señal que has pasado de nivel. Y en esa oración al Padre, era un momento tan intenso, tan importante, porque la mitad de Jesucristo, acuérdense que mitad era María y la otra mitad Espíritu Santo. La mitad de María tenía miedo. Y por eso estaba afligido, tan afligido que, les digo, gotas de sangre corrían de él, en vez de sudor. Es importante, varón, que tú siempre estés en oración. Y cada vez que estés en oración, tú le tengas que decir a Dios, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Yo te pido esto, Padre. Si es posible, haz que pase esto, que pase de mí esta copa, Señor. Pero que no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya, Señor. Alguien tenía que pagar en esa cruz por ti, por mí, por todos nosotros, ¿verdad? Amén. Alguien tenía que hacerlo. Porque Satanás había adquirido derechos legales espirituales desde que Adán y Eva pecaron, ¿no? ¿Quién podía redimirlos del lazo de Satanás? ¿Quién? Dios tenía que mandar a alguien que pagara para que Satanás no tuviera derechos legales espirituales. Y es tanto el amor de Dios que dio a su Hijo, Jesucristo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo lo sabía y por eso fue como oveja al matadero, así dice la palabra de Dios. Como oveja al matadero fue a la cruz, siendo inocente se presentó en la cruz. Y en esa cruz, varón, ahí clavó en la cruz todos nuestros pecados. ¿Era necesario el Judas? Claro que era necesario el Judas. ¿Quién quiere ser Judas? No, nadie quería ser Judas. Pero era necesario que existiera un Judas, varón. Así como en tu vida, los Judas son necesarios también. Pero lo cierto es que Jesucristo, en todos los azotes que recibió previo a la cruz, ahí estaba una llaga estableciéndose en su cuerpo. Por eso dice Isaías 53:5, que fue molido. ¿Sabes lo que significa molido? Entre ese jueves santo y ese viernes santo, Jesucristo lo molieron con latigazos. 40 latigazos. Y no eran látigos de cuerdas de piel, no. Eran látigos de acero. Fibras de acero, con puntas, con uña de gato de acero. Entraban los látigos y rasgaban la carne. Entraban los látigos y rasgaban la carne. Por eso dice Isaías 53:5, profetizado ya estaba, que iba a ser molido por nuestras rebeliones. Santo. Por nuestras rebeliones. Santo. Cuando tengan la oportunidad, lean Isaías 53:5. O Isaías 53, del 13 en adelante, se van a dar cuenta que ya estaba profetizado desde hace mucho quién era Jesucristo. Murió en la cruz. Y cuando murió en esa cruz, era el viernes ya. Porque acuérdate que el jueves en la noche fue aprehendido, fue apresado. Y entre jueves y viernes, ahí lo tuvieron a Jesucristo. Lo mandaban con Herodes porque los judíos no podían matarlo. Lo querían matar, pero no podían matarlo. Así que buscaban que fueran los romanos que lo mataran.
Lo llevaron con Pilato y Pilato le decía a la esposa, no te metas con él, porque lo he visto en visiones, es un hombre santo, es un hombre inocente, no te metas con él. Y Pilato se quiso excusar y dijo, no, llévenselo a Herodes, total es Galileo, que se me lleven con Herodes, ese es el que gobierna en esa región. Y ahí van los fariseos con Jesús llevándolo con Herodes para que Herodes decrete la sentencia de muerte. ¿Y qué fue lo que hizo Herodes inmediatamente al verlo? Oye, he escuchado cosas muy buenas de ti. Sé que haces milagros. Oye, resucitaste un muerto. Eso no lo hace cualquiera. Porque el diablo te puede hacer milagros, varón, sí sabías, pero jamás te va a poder igualar a Jesucristo. Nunca se va a poder igualar a Jesucristo. Jesucristo va más allá de Satanás. Te resucita un muerto. Amén, amén. ¿Por qué? Porque solamente en Dios está la potestad de la vida y de la muerte. Amén. Y cosa que el diablo no tiene. Cuando te quieras juntar espiritualmente con alguien, júntate con el mejor de todos, que es Jesucristo. Aleluya. Santos. ¿Para qué andas juntándote con perdedores, va? Si con Jesucristo siempre vas a llevar un paso más adelante que con Satanás. Sí, amén. Yo no entiendo por qué mucha gente le pide a la Santa Muerte, que de Santa no tiene nada. Yo no entiendo. ¿Por qué te juntas con perdedores? Si al final de cuentas el final va a ser trágico y desolador y lleno de fracaso. Porque Satanás nunca te va a promover nada bueno. Satanás no te va ni tratar con amor ni promover nada bueno. Al contrario, Satanás es traicionero y siempre va a quererte ver fracasado. Así es la característica del diablo. Así que, varón, con Jesucristo siempre vas a tener salvación y vida eterna. Ok, tenemos salvación y vida eterna, pero la salvación y la vida eterna no la necesitamos ahorita mientras estamos vivos. La vamos a necesitar ¿cuándo? Cuando nos muramos. Pero como no sabes si hoy o mañana o al ratito te mueres, pues mejor mantén, como dice la palabra de Dios, procura la salvación de tu alma con temor y con temblor. Amén, sí. ¿Pero qué necesitas ahorita entonces? Necesitas la salvación y la vida eterna, ya la tienes garantizada. Haz de cuenta que es la llave. Te dicen a ti, hey, varón, aquí tienes esta llave. Esta llave te va a dar entrada al reino de los cielos. Esta llave se llama Jesucristo. No la pierdas, te la doy de una vez. Ya aceptaste a Jesucristo, mira, aquí tienes esta llave. Esta llave te va a dar salvación. Cuando te mueras, varón, esta llave se llama Jesucristo, con esa llave entras al reino de los cielos. Ya tengo la llave, pero todavía no me he muerto. Estoy vivo. ¿Qué necesito? Oye, qué miedo que se me pierda la llave. O que alguien me la robe. De que te la van a robar. Van a procurar robártela, varón. Porque la llave es como si fuera un lingote de oro puro, 100% puro, lingote de oro puro, haz de cuenta. Así que los ladrones van a quererte quitar lo más valioso que tú tienes en la vida. Lo más valioso que tú tienes en la vida se llama Jesucristo, varón. Amén. Ese es el objetivo de Satanás, quitarte a Jesucristo. Santo. Se los dije hace un momento. Tengo la llave. Bendito Dios que ya la tengo asegurada, mi salvación y mi vida eterna. Pero, ¿ahora qué hago? Viene una enfermedad, me siento mal, me siento enfermo, ¿ahora qué hago? Tengo la llave, de nada me sirve la llave. La llave es para que yo entre al reino de los cielos y sea salvo. Creo que me están entendiendo. Porque aún las iglesias cristianas esto no me lo entienden. Tengo la llave. Y mucha gente le pide la llave. Por favor, sana mi cuerpo. Dije que la llave era Jesucristo. Y la llave no te va a sanar el cuerpo. Pero el poder que te da el autor de la llave, que se llama Jesucristo,
poder y autoridad para que tú eches fuera todo espíritu inmundo, eso sí te va a dar bendición mientras te mueres, mientras estás viviendo en esta vida. El autor de esta llave te ha dado, ¿sabes qué? Cada vez que venga una enfermedad, acuérdate que yo ya pagué en la cruz del Calvario por todas las enfermedades. Ya llevé, dice el autor de esta llave, ya llevé en la cruz cualquier enfermedad que puedas tener, cualquiera. Amén, amén. Llámese como se llame la enfermedad o la adicción que tengas. Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario. Amén. No tienes por qué vivir esclavizado a una adicción o a una enfermedad, varón. Ya Jesucristo te dice, hey, conmigo tienes victoria. Victoria. O sea, la victoria no la necesito ya muerto. Ya muerto necesito salvación y vida eterna. La llave. Pero mientras estoy vivo, necesito victoria en el nombre de Jesucristo cada vez que me enfrente en un conflicto, varón. Ya podemos entenderlo. Aleluya. Victoria en el poderoso nombre de Jesucristo. Victoria en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. O sea, yo no le voy a pedir a Dios que me dé la sanidad. Yo solamente con el Dios que está dentro de mí, ojo, el Dios que está dentro de mí, Jesucristo que vive dentro de mí, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive ¿quién? Vive Cristo en mí, dice el apóstol Pablo. Entonces, si Jesucristo vive en ti, y viene un espíritu demoníaco de cáncer a visitarte, por ejemplo, y el Cristo que vive en ti va a estar esperando cómo vas a reaccionar. Si reaccionas con miedo, el Cristo que vive en ti dice, si no tienes fe, yo me tengo que ir. Podemos entender esto, varón, porque muchas personas por ahí no lo entienden. Si viene un cáncer a visitarte, el Cristo que está dentro de ti está esperando a ver cómo vas a reaccionar. Mucha gente termina pidiéndole a la Virgencita o al santo de su devoción, por favor te pido el cáncer que lo quites de mí, Virgencita, por favor te lo pido, Madrecita dorada y que quién sabe qué. O tú, San Juditas, que eres el santo de las causas difíciles e imposibles, no es nada imposible para ti, por favor quítame este cáncer, se lo piden al San Judas. Y ya te torció el diablo. Porque Jesucristo es el único que vive dentro de ti. Amén. Amén. Y tú estás pidiéndole a un tercero nada que ver con Cristo. Y Cristo lo vuelves a despreciar, a menospreciar. Y dice, si estás pidiéndole a la Virgencita o al Santo, yo no tengo nada que estar haciendo aquí contigo entonces. Me tengo que retirar. Por eso Isaías 53, 5 no se equivoca. Es decir, Isaías 53, 3, 4 y 5 no se equivoca. De que lo desprecia, mucha gente lo sigue despreciando todavía. Desechado, mucha gente lo sigue desechando todavía. Espiritualmente, a Jesucristo necesitamos darle fidelidad también. Como en la novia al novio o el novio a la novia, así igualmente nosotros con Jesucristo debemos fidelidad. No traicionarlo jamás. Si viene un conflicto, varón, tanto Dios por un lado como Satanás por otro lado están viendo cuál va a ser tu reacción. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Tienes fe? Sí. Si tienes fe, entonces Jesucristo, Mateo 10.1 y Lucas 9.1 dice que Jesucristo te da a ti dos regalos poderosos. Lucas 9.1 y Mateo 10.1 dice que Jesucristo te da a ti poder y autoridad. Poder de que sí puedes, autoridad de que sí estás autorizado. ¿Para qué te da poder y autoridad? Para echar fuera
todo espíritu inmundo y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Quieres más? Con esos dos tienes suficiente como para enfrentarte a un demonio y echarlo fuera, y como para enfrentarte a una enfermedad y ordenarle, ojo, ahí está la diferencia entre lo que Jesucristo nos enseñó cuando Él estuvo aquí en este mundo, comparado al supuesto cristianismo que hoy es. Yo no quiero echarle nada en contra de los cristianos, hay cristianos muy buenos, pero nada que ver el cristianismo que se enseña hoy contra lo que Jesucristo nos enseñó. Jesucristo nos enseñó en aquel entonces, cuando Él estaba aquí en este mundo, que tú tenías que enfrentarte a los demonios y expulsarlos en el nombre poderoso de Jesucristo, tú. No el médico, ni la virgencita, ni el santo de tu devoción, sino tú. ¿Y qué es lo que enseña el cristianismo de hoy? Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que sanes al enfermo. Espérame, ¿no es eso lo que Jesucristo nos enseñó? Sí es cierto que nos enseñó Jesucristo que todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesucristo te será hecho. Pero ¿qué le tengo que pedir entonces a Dios Padre en el nombre de Jesucristo? Señor, cada vez que abro mis ojos en la mañana tengo que decirle, Dios Padre Todopoderoso, dos cosas muy importantes. Primero, que te amo con todas las fuerzas de mi alma y de mi corazón. Primero, amarlo a Él sobre todas las cosas. Así dice la palabra. Así es, amén. Y número dos, fortaléceme en tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Fortaléceme. Fortaléceme ese poder y esa autoridad que tu Hijo Jesucristo me ha dado para echar fuera todo espíritu inmundo y para sanar toda enfermedad, toda dolencia. Fortaléceme, Señor. Que si me presento ante un conflicto, estas fuerzas que te estoy suplicando me des hoy, en este momento. Fíjate, lo estás diciendo cuando abriste tus ojos. Si te despierta en la madrugada, a mí me despertó a las 3 de la mañana. Y dije, bueno, Señor, si me despiertas a esta hora es porque tú quieres que yo esté contigo. Y ya estoy fortaleciéndome en Jesucristo. Cualquier situación que se me presente durante el día, cualquier conflicto que se me presente durante el día, yo ya voy a estar fortalecido, varón. Porque ya Jesucristo me redobló las fuerzas. Ya el poder y la autoridad que Jesucristo me dio fue renovado en ese día, varón. Así que si llega a presentarse un conflicto, yo ya sé que me le voy a enfrentar al conflicto. ¿Cuándo me han visto enfermo? Nunca me han visto enfermo. Jamás. Nunca me han visto ni siquiera con gripa, ni acatarrado, nada de eso. Nunca me han visto decaído, todo débil. No, eso no, varón. Porque nada más llega el problema y lo echo fuera en el nombre de Jesucristo. Tengo que cuidar este cuerpo templo del Espíritu Santo. Tengo que cuidarlo, varón. Si yo lo maltrato, por ejemplo, si yo lo maltrato, viene una enfermedad. Y si viene la enfermedad, yo no ando con medicinas para atacar la enfermedad. ¿Sí sabías eso, varón? Yo identifico qué es lo que ocasionó la enfermedad. Hace poco tenía presión arterial alta. ¿Pero cómo? Por más que yo reprendiera al demonio de presión arterial alta, el demonio no se iba. Era yo el que me había equivocado. Estaba abusando del café. Y hasta barriga tenía. Tenía sobrepeso. Pues claro, el cuerpo humano iba a protestar. O sea, era yo el imprudente. Pero no te tomé ninguna medicina. El doctor decía, tiene que tomar un medicamento de por vida. ¿Qué medicamento ni qué nada? O sea, ¿cómo yo tomar un medicamento y seguir panzón? Un medicamento que me controle la presión arterial y seguir tomando café, chicharrones, barbacoa, menudo y todas las arterias tapadas, pues obviamente la presión arterial va a estar explotando en las venas, en el cerebro, y vienen las embolias. ¿Qué fue lo que hice? Corregí mis hábitos de alimentación, pero nunca una medicina, jamás una medicina, jamás. Bajé de peso, corregí mi alimentación y reprendí al demonio de presión arterial alta. Delante de Dios se los digo, varones.
120/80 todos los días me estoy checando. 120/80 mi presión arterial. Ni un jovencito de 15 años. Y voy y corro todas las noches, 5 o 10 kilómetros, todas las noches. ¿Qué haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Que por vanidad que quiero bajar de peso. No, ninguna vanidad, porque eso es del diablo. Estoy tratando bien el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Así es. Por eso no le metas solventes, varón. No le metas droga, no le metas alcohol. El alcohol está diseñado y hecho exclusivamente para esterilizar las cosas, esterilizar todo lo que está expuesto a una infección. No para ser tomado, varón. Mucha gente dice, oye, la marihuana también es de la tierra, de la naturaleza. Dios dio la naturaleza. Sí, plátano, pero te lo dio la marihuana para efectos untables, no que te la fumes. O sea, el diablo siempre distorsiona todo. Ay, que de verdad que trae. O sea, hay que ser inteligentes, varón. Por eso les dije, hay que ser más inteligentes que el diablo. Pero bueno, Jesucristo pagó en la cruz por nuestras enfermedades. Así que si te llega una enfermedad, ¿por qué tengo que llevar una enfermedad si ya Jesucristo la pagó en la cruz? Si es una imprudencia tuya, varón, tienes que corregir la imprudencia para que vuelva a la sanidad. Porque Jesucristo dice, hey, yo ya pagué, pero tú, plátano, te la has estado pasando tomando alcohol todos los días. Pues, ¿cómo no vas a esperar una cirrosis hepática? Porque el diablo engaña. Hay gente que se la pasa chupe alcohol todo el tiempo. Y el diablo mete sus engaños diciendo, oye, ¿te has fijado que este hombre ya le chupa y ya no le da cruda? No, pues ha de ser bien macho, ya no le da cruda. Y ese es el concepto que el diablo mete, de que eres un hombre que ya estás bien curtido en el alcohol, ya el alcohol no te hace daño. ¿Sí me explico? Pero ya no sientes cruda. ¿Por qué ya no sientes cruda? Porque el hígado, el sensor que procesa el alcohol en tu sangre, dejó de funcionar. Así es. Ya desactivaste el sensor. La cruda, varón. La cruda es un sensor que manda el hígado para decirte, hey, no me gustó lo que le pusiste al cuerpo. ¿Sí se acuerdan la primera vez que probaron a alguien de ustedes el cigarro, el tabaquito? El tabaco. ¿Qué sintieron la primera vez que le dieron el toque al cigarro? Mareo, ¿verdad que sí? ¿Y qué significa ese mareo? Es un sensor del cuerpo que te indica que no le gustó. Pero tú le seguiste metiendo cigarro y el cuerpo dijo, bueno, pues desactivamos el sensor. Ya no sentiste mareo. Está bien tremendo esto. ¿Qué pasa cuando tú te vas a levantar temprano y pues te quedas dormido, y para no quedarte dormido, ¿qué es lo que pones? ¿Un qué? Un despertador, una alarma. Y al día siguiente en la madrugada que ya te quieres despertar, estás bien dormido, ¿y qué suena? La alarma. ¿Qué es lo primero que haces? Órale. No desconectarla. No, solamente le picas para que ahí quede la alarma, pero que ya no esté molestando. Ya te despertó, ya te alertó, y ahora sí te pones a hacer lo que tenías que hacer. Lo mismo es el cuerpo humano con los sensores que tenemos. Cuando te duele la cabeza, varón, es un sensor, es otro sensor que te está indicando, oye, me duele la cabeza, me duele mucho la cabeza, ay, déjame tomarme una pastilla. ¿Qué estás haciendo con la pastilla? Estás desconectando el sensor. Pero los sensores no se desconectan de esa manera, varón. Los sensores del cuerpo no se desconectan así. Los sensores del cuerpo no se desconectan con pastillas. Los sensores del cuerpo se desconectan. Bueno, ¿qué me quieres decir con ese dolor de cabeza? ¿Que no dormí bien? Ah, sí, cierto. Pues si me acosté a las 3 de la mañana.
Y a las 7 me levanté. ¿Cuánto he dormido? 4 horas nada más. Ah, pues por eso me duele la cabeza. Bueno, déjame buscar la manera de echarme un sueñito y esas 4 horas dárselas al cuerpo. Te echas el sueñito de 4 horas, 5 horas, y cuando te despiertas, ya no te duele la cabeza. ¿Por qué? Porque ya le diste al cuerpo lo que el cuerpo te estaba pidiendo. Es el sensor. El cuerpo se acostumbra a que le des a lo que tú le acostumbres también. Si te la pasas de huevis nada más acostado y no quieres hacer ninguna actividad, ¿sabes una cosa? ¿El cuerpo qué te va a pedir? Huevis. ¿Sí me explico? ¿Te va a pedir flojera? ¿No se han fijado que en los tiempos de descanso, a mí me pasa eso, los tiempos de descanso que son días de asuelto, oye, en vez de sentirme más descansado, me siento más cansado? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque le metí flojera al cuerpo y el cuerpo se acostumbró a la flojera y ahora el cuerpo me pide flojera, varón. Hay que tener mucho cuidado con el cuerpo. Porque lo que lo acostumbres, eso te va a estar pidiendo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, cuando fue sepultado, iban unas mujeres al tercer día, o sea, en el domingo. Porque acuérdate que el jueves fue entregado a los fariseos. Entre jueves y viernes fue juzgado y sentenciado. Y el viernes a las 3 de la tarde ya fue crucificado. Y ahí están desde las 3 de la tarde, pues mucha gente, sobre todo los romanos y los fariseos, esperando que ya se muriera. Qué curioso, a Jesucristo lo habían azotado tan duro y tan cruel, que los otros 2 ladrones que estaban al lado de Jesucristo, a cada lado de Jesucristo había un ladrón, ellos estaban frescos, crucificados pero frescos, no habían sido azotados. Obvio es que Jesucristo, después de que fue crucificado, al poco tiempo falleció. Ya había derramado mucha sangre, ya había sido molido. Pero ya les surgía a los romanos y a los judíos que ya eso se acabara. Ya iban a ser, faltaba poco para las 6 de la tarde, vamos. Y si sabes lo que significa las 6 de la tarde, iba a entrar un nuevo día, el sábado. Y para los judíos, el sábado es un día forzoso, obligatorio de descanso. Casi ni respires, porque está prohibido hacer todo tipo de ejercicio. Ni vayas al baño si te dan ganas, imagínate. Por eso Jesucristo decía, hipócritas, ¿a poco si su animal de labranza no se les cae en un barranco en el sábado, ¿a poco no irían a rescatar el animal de labranza aunque fuera sábado? O sea, Jesucristo lo odiaba porque los ponía en jaque. Oye, pues sí es cierto, si mi animal de labranza se me va a un barranco y yo tengo que rescatarlo, aunque fuera sábado lo rescato. Te lo voy a poner más sencillo. Si tú tienes un hijo y ese hijo resbala en un barranco y queda tu hijo agarrado de una rama, papá, ayúdame. No, hijito, no te puedo ayudar porque es día de descanso, es sábado. Pues verdad que no. O sea, sería demasiado hipócrita yo decir, hey, respeta el sábado. Yo no puedo decir respeta el sábado si yo estoy seguro que no lo voy a respetar. Miren, aquí estoy yo el sábado con ustedes, varones. Pero estoy haciendo algo para la honra y la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando tratas de hacer algo para la honra y la gloria de Dios, no importa que sea sábado, que sea lunes, que sea el día que sea. A Jesucristo lo criticaban porque sanaba el sábado. Hasta una mujer que tenía 18 años encorvada, con joroba, 18 años, dice, esclavizada por Satanás, dice la palabra de Dios, la mujer esa. La tenía encorvada Satanás, 18 años. Jesucristo la ve el sábado y la cura, la endereza. Y los fariseos
presentes. Eres hijo del diablo, ¿cómo se te ocurre sanarla en sábado? Tú no respetas la ley de Moisés, tú no respetas la ley de Dios. Eso era lo que tenía Jesucristo bronca con los fariseos. Hipócritas, sepulcros blanqueados, les decía. Porque eran legalistas. Se apegaban estrictamente a lo que la ley de Dios decía, pero no cuando se trataba de misericordia, no aplicaban la ley de Dios. Esta mujer que tenía 18 años atada por Satanás, no era correcto que la desataran aunque fuera el sábado. Claro que era correcto. Todo lo que hagas para la gloria de Dios, no importa el día que fuera, aunque fuera sábado. Amén, amén. Pero eso ocasionó que los fariseos se encrisparan más contra Jesús. Lo mismo van a hacer contigo si alguien sabe que tú estás entregado a Jesucristo. Vas a recibir oprobio, rechazo. Si a ti te importa el rechazo de los demás, vas a sufrir y hasta a lo mejor vas a desertar de seguir a Jesucristo. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Que tú desertes de seguir a Jesucristo, ¿verdad? Así que ya sabes lo que te espera cuando salgas de aquí. Te hablaron de Jesucristo. Jesucristo es la ¿qué? ¿Qué dije yo? ¿La qué? La llave. Te van a querer quitar la llave. Aún tu propia familia te la va a poder quitar, porque Satanás no distingue si es tu familia o no es tu familia. Satanás dice, oye, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Si yo uso a la misma familia de estos varones, pues yo estoy bien seguro que voy a triunfar, dice Satanás, siempre y cuando la familia no esté en Cristo. Si la familia no está en Cristo, Satanás va a actuar con más fuerza. No se te olvide esto que te estoy diciendo. Para que no te extrañen, no va a ser tu familia, va a ser el demonio que va a querer usar a tu propia familia para poderte desanimar de Cristo. Tienes que ser muy inteligente, varón. La llave, nunca la pierdas ni dejes que te la quiten. Es importante que tú procures la salvación de tu alma hasta el final. Pero mientras vives, tienes que vivir en victoria, varón. Amén. Entonces, ya expliqué lo que es el día de reposo, ¿verdad que sí? El día de reposo, o sea, el día de reposo es sábado, de 6 de la tarde hasta del viernes 6 de la tarde, ojo, viernes 6 de la tarde hasta el sábado 6 de la tarde. ¿Y sí les expliqué por qué tarde? Porque Génesis dice que se hizo la tarde y la mañana del día 1, y luego al día siguiente Dios hizo esto y fue la tarde y la mañana del día segundo, y así fue tarde y mañana, así fue. Entonces, vámonos entonces con lo que ahora sí dice aquí Marcos 16. Entonces, dice, cuando pasó el día de reposo, o sea, vamos a echarle números entonces y cuentas a los días. Pasó el día de reposo, entonces, ¿qué fue? Ya era domingo. Sí, porque el sábado a las 6 de la tarde se acababa el día de reposo. Pero el sábado a las 6 de la tarde ya andas guardando todo y ya te vas a dormir temprano, porque al día siguiente te vas a levantar temprano. Así era la costumbre en aquel entonces, ¿sí me explico? Así que si el sábado a las 6 de la tarde se terminaba el día de reposo, pues ya te dormías y te tenías que levantar temprano. Por eso aquí dice, pasando el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Era costumbre. Ir a ungir a un cadáver, ¿sí sabías? Ya había pasado, ya era el tercer día. Y tenían que ir a ungirle. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, entonces ya era domingo. ¿Sí me explico? Ya te lo está diciendo aquí. Ya había pasado el día de reposo, entonces el primer día de la semana. Si el día de reposo es el séptimo día, el sábado, entonces el domingo es el primer día de la semana. Entonces aquí estas mujeres fueron el domingo. Vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron
removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y ¿qué? Se espantaron. Cuando tienes a Jesucristo, tú no tienes por qué espantarte de nada. Ojo, acuérdate de los sensores. El sensor del miedo, no estoy diciendo que no tengas miedo, varón. Porque si de repente, suponiendo que se escuche un fuerte tronido, ¡pah! Aquí de repente, estamos aquí distraídos o metidos en la palabra y de repente se escucha una explosión así bien fuerte, ¡pah! Nos asustamos. ¿Sí me explico? Sí. Porque se activó, ¿qué? Se activó un sensor que te está alertando que algo sucedió. Pero eso es muy diferente a tener miedo. Te está alertando, entonces ¿qué es lo que haces? Vas y checas qué fue lo que pasó. Cuando vas y checas, entonces ya estás tú desconectándolo, el sensor. Ya te alertó y vas a ver qué sucede. Yo no entiendo por qué el miedo entonces. Ahí va. Versículo número 6. Mas él les dijo, o sea que vieron a un joven ahí adentro de la tumba, varón. Mas este joven les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero, ahí viene un pero muy importante, varón. Pero, decid a sus discípulos y a Pedro, ¿a quién? Pedro. Discípulos, y a Pedro, discípulos, y a Pedro. ¿Que Pedro no era discípulo? Sí lo era, pero dejó de serlo. ¿Por qué dejó de serlo? Porque su enorme bocota, por miedo, empezó a confesar que no conocía a Jesús. Lo negó 3 veces. 3 veces y le cantó el gallo. El gallo cantó de pura constancia. Cuando cantan esos gallitos, a mí ya me tiene harto el gallo del vecino. Ay, esos gallitos cuando cantan. Ya me dan ganas de ir a agarrar el gallo y amarrarle el pico para que ya no cante. Pero sigue cantando. Y ahí está el gallo, y si no canta uno, canta el otro. Me dan ganas de esperar a que se duerman los gallos, que les dé sueño a los gallos. Oh, ya que se vayan a dormir, me dan ganas de ir a parármeles enfrente y decirles para que sepan lo que se siente. Pero bueno, no debo de hacer eso porque los gallos cumplen su trabajo. El que está mal soy yo en dormirme tarde. Pero sí me gustaría ir a darles una latita a los gallos. Pero le cantó el gallo. Entonces, esto me hace reflexionar algo muy importante. Pedro, con su enorme bocota, negó a Jesús 3 veces. Y me recuerda entonces que ya, pues, le está diciendo, fíjate bien, dice, pero ir y decir a los discípulos de Jesús y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, o sea, Jesús va a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Pues, ¿qué creen que sucedió cuando fue a Galilea? Fueron los discípulos y Pedro, y ahí vieron a Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? A ver, Pedrito, ven para acá. Cabezón déjame ver qué es. ¿Por qué me negaste 3 veces? Haz de cuenta. Bueno, no lo dijo así, pero haz de cuenta que ese fue el reclamo. Solamente que le dijo Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, sí te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. 3ª vez, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿qué hizo? Se entristeció. ¿Cómo es la mente humana, varón? La mente humana, ¿cómo actúa la mente humana? La mente humana siempre es mal pensada. Uy, se me hace que no me cree. Ya fue mucha preguntadera, ya me preguntó 3 veces, se me hace que me está tratando como un mentiroso. Porque no me cree, me está preguntando 3 veces. Pero lo que estaba haciendo Jesús era ¿qué? Darle reversa.
Porque cuando la enorme bocota de Pedro negó a Jesús 3 veces, varón, el diablo dijo, hey, ya no es tu discípulo entonces, porque dice que no te conoce. Entonces este Pedrito es mío. Satanás adquirió derechos cada vez que Pedro negó a Jesús. Ojo, varón, ¿has confesado algo que el diablo te haya escuchado? El diablo siempre te va a estar escuchando. Tienes que recordar si algún derecho le diste. No, hombre, es que soy un tonto, yo no sé por qué hice tonto. Pues el diablo dice, véngase para acá, amigo. ¿Sí? Y no se diga otras palabras, que ni siquiera decirlas porque nos están grabando. ¿Sí me explico? Pero por cada palabra que tú digas, por cada palabra de maldición, el diablo dice, véngase para acá, mi hijo precioso. Ahora eres nada que ver Dios contigo entonces. Pedro, imagínate, Pedro era un seguidor de Jesucristo. Pedro era un apóstol de Jesucristo, era un discípulo de Jesucristo. Jesucristo le había dado poder y autoridad a Pedro. Hasta le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca fundaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, ¿qué más quieres? Tenías todo. Pero aún así, este plátano negó a Jesucristo 3 veces. Y el diablo dijo, ahora es mío. Qué roca, ni qué nada, qué llaves, ni qué nada. Este Pedrito ahora es propiedad de Satanás. No podía hacer nada. Pero Jesucristo lo rescató. 3 veces le preguntó, ¿me amas? Y volvió a restablecerse la relación Cristo-Pedro, Pedro-Cristo. Amén. Como se puede restablecer la tuya también, ¿verdad? Amén. Y ellas se fueron huyendo del... Es que el miedo, yo no entiendo por qué el miedo, pero bueno. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Sí, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. El miedo paraliza, ¿verdad? Así que procura no tenerle miedo a cosas que son superfluas o que son propiedad del diablo, porque lo que le tengas miedo lo va a decir. Si un perro te persigue y le tienes miedo, el perro se va a enseñorear sobre ti. Pero si el perro que te viene persiguiendo, tú te le enfrentas y haces como que lo vas a maltratar, pues el perro va a decir, espérame, este ya reaccionó, déjame mejor, me retiro. Si tú no destruyes, ojo con esto que les voy a decir, nunca se les olvide. Si tú no destruyes lo malo te va a destruir a ti. Si yo veo pasar una enorme víbora de cascabel venenosa, ¡ay, le tengo miedo! No. No la mato porque saliste corriendo como gallina. Gallina estéril. No quiere decir que se me con la gallina estéril, pero ya se lo imagina. ¿Sí? No tiene valor. Entonces, si tú sales corriendo como gallina y le tienes miedo a la serpiente que viste, ahí quedó la serpiente, por ahí se fue. Ah, ya no está aquí. ¡Qué bueno! Ya se fue la serpiente. No tuve que destruirla, porque el miedo te paralizó. Pero andas caminando de repente y le pisas la cola a la serpiente y ¿qué vas a hacer la serpiente? Se va a morder. Sin que la veas, de repente te salió la serpiente y te atacó. Lo malo que no destruyes, eso malo te va a destruir a ti. Nunca se te olvide eso. Si la droga y el alcohol tú no lo destruyes, va a terminar por destruirte a ti. Hablando al picante, chavos. Así, directo y de frente. Al picante. Así es como se debe de hablar. No pretendo quedar bien con nadie. Solamente decirte la verdad. Para que tú seas vencedor.
allá afuera, cuando salgas de aquí, te van a estar esperando los demonios de droga y de alcohol. Si tú no los vences, ellos te van a volver a vencer a ti. Por eso, bendito Dios que llegaste a este lugar, porque aquí te van a fortalecer espiritualmente, emocionalmente y psicológicamente. Aquí te van a preparar. Amén. Así que no pienses que te hicieron un daño al meterte en este lugar. Obviamente que el cuerpo, lo que había dentro del cuerpo, un espíritu inmundo decía, no me conviene que me metan en ese lugar, no, yo no quiero entrar a ese lugar, no, me van a quitar lo que yo quiero. Pero era necesario para que tú aprendieras a eliminar eso malo. Pero allá afuera te van a estar esperando para querer entrar otra vez contigo. Pero si tú sales fortalecido, esos ya están derrotados por Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Así que no tengas miedo. ¿No tengas qué? Miedo. ¿Qué le pasó a estas mujeres? Se llenaron de espanto. Y habían visto un joven ahí en el sepulcro. No hay nada que te debe dar miedo a ti, varón. Lo único que te debe dar miedo, ¿sabes qué es? Pero terrible miedo. Fallarle a Dios. Ese debe ser tu único y mayor miedo. Amén. ¿Ven cómo les estoy quitando el chip anterior y les estoy poniendo un nuevo chip? Un chip de valor y no de cobardía. Amén, amén. Un chip de inteligencia en Cristo, llevando la mente de Cristo. Amén. Y no la mente humana y perversa que teníamos antes. Amén. El propósito que Dios permitió para que tú y yo nos conociéramos era de que yo te diera a ti la palabra de mi Señor Jesucristo. Amén. Ese fue el propósito de habernos conocido. Así. Bueno, ya voy a terminar. Ahí va. Entonces, habiendo pues resucitado, Jesús por la mañana en el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de la quien habían salido 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Tristes y llorando estos plátanos. Sin saber que Jesucristo ya les había dicho, plátanos, voy a morir, sí me van a crucificar, pero el tercer día voy a resucitar. Le dijo hasta los fariseos, destruyan este templo y a los 3 días lo voy a reconstruir. Y los plátanos nunca entendieron que se trataba del templo, el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo tuyo es un templo de Dios, si tú quieres que sea Dios, o un Amén. templo de Satanás, si le sigues metiendo broncas de Satanás y recursos de Satanás. De ti depende de quién quieres usar este cuerpo. Así es. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. O sea, cristiano y mentiroso. Un cristiano y mentiroso contra un cristiano incrédulo. Aquí tenemos 2 cuadros. O hay un cristiano mentiroso o hay un cristiano incrédulo. Tan malo el pinto como el colorado, ¿verdad? Pero un cristiano no debe decir mentiras, porque dice aquí la palabra de Dios que los mentirosos se van al infierno. Lo vimos la semana pasada o antepasada, por ahí. Pasada. No. Así que, oye, eres cristiano. Si tú estás diciendo que lo viste es porque lo viste. Pero prefirieron mejor no creer. Y luego dice, pero después apareció de otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Uy. Qué discipulitos estos. Y eran discípulos de Jesús. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Y sabes una cosa, cuando se le apareció a los 11 mismos, seguía viendo un plátano que no entendía. Tomás, no puede ser,
si no veo los agujeros en sus manos y en sus pies y su llaga en el costado, no voy a creer. Aún lo estás viendo y no crees. Mira, Tomás, aquí está donde fui traspasado por los clavos. Mira, mi llaga. Soy yo. Soy yo. Tomás, Señor bendito, gracias por estar aquí. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y le contesta a Jesús, fíjate cómo le contesta, porque me viste, creíste, plátano. Porque me viste, creíste. Bienaventurados aquellos que no me vieron, no me ven y creen. Amén. ¿Quiénes son amén. esos? Nosotros. Nosotros somos. Aleluya. No lo vemos, pero creemos en Él. Amén. Es mejor creer que no creer. Así es. Si me muero creyendo, tengo la esperanza de verlo. Amén. Pero si me muero no creyendo y resulta que allá me voy a topar con Jesús, qué tremendo, ¿no? Si no llegase a ver nada, varón, ¿qué pierdo por haber creído? No pierdo nada. Pero si me muero no creyendo y allá está mi Señor Jesucristo, qué relajo si me muero no creyendo. Allá voy a andar suplicando de rodillas, perdóname. No, Señor, ya no hay reversa. Aquí, desde el momento que dejaste de vivir en la tierra, hasta ahí se te acabó el 20. Se te acabó la oportunidad. Por eso es mejor creer, aunque no veas, sabiendo que un día lo vamos a ver. Amén. Una cosa sé, que antes yo o tú éramos ciegos y ahora vemos. Amén. Amén. Aleluya. Santo. No creo, porque vi, yo veo, Poderoso porque Dios. creo. Sí, amén. 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 Es importante tener esa fe.